San Juan, Puerto Rico. Félix Verdejo Sánchez, un hombre de complexión atlética con rasgos que denotaban confianza y determinación, fue una figura destacada en el mundo del boxeo. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror y violencia, Verdejo era considerado un diamante del deporte, un boxeador puertorriqueño que deslumbraba en el cuadrilátero. Hola, soy Caronte, y hoy te voy a contar una de las historias criminales más escalofriantes que hayas oído jamás. Advertencia: lo que vas a ver podría perturbar tu mente. Si esto no te importa, suscríbete para conocer las historias más oscuras que no te pensabas que ocurrieron. Verdejo comenzó su carrera en el boxeo como amateur antes de dar el salto al profesionalismo. En los Juegos Olímpicos de 2012, en Londres, su nombre se hizo famoso y se le auguraba un futuro brillante en el deporte. Su cuerpo musculoso y bien entrenado reflejaba su dedicación al boxeo, y su rostro expresaba confianza y seguridad en sí mismo. A lo largo de su carrera profesional, Verdejo acumuló victorias y títulos regionales, consolidando su posición como uno de los talentos emergentes en la categoría de peso ligero. En su país natal, Puerto Rico, su nombre era sinónimo de esperanza y éxito en el deporte. Sin embargo, todo cambió drásticamente en 2021. El nombre de Félix Verdejo Sánchez ya no evocaba hazañas deportivas, sino un oscuro y aterrador episodio en la historia de Puerto Rico y del mundo. Su participación en el secuestro, asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz, marcó un giro espeluznante en su vida. El pasado deportivo y la admiración que había cosechado se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Félix Verdejo Sánchez, una vez considerado un gurú del boxeo, se convirtió en un convicto, un recordatorio escalofriante de cómo una persona puede cambiar drásticamente de héroe deportivo a villano en la vida real. Así pues, aunque en 2012, en los Juegos Olímpicos de verano en Londres, la estrella del joven boxeador puertorriqueño Félix Verdejo Sánchez brillara con un fulgor prometedor y se le conociera como un diamante, en 2021, el nombre de Verdejo volvió a dominar los titulares de todo el mundo, aunque esta vez de una manera aterradora y macabra. No por sus proezas deportivas, sino por un crimen que sacudió las fibras más oscuras de la sociedad y que ahora te voy a relatar. La historia comienza en una tranquila mañana de abril, cuando Félix Verdejo Sánchez invitó a Keisla Rodríguez Ortiz a su vehículo. La joven, confiando en el exboxeador y convencida por sus palabras de tranquilidad, se mostró en el coche sin sospechar el horror que se avecinaba. Pero las promesas de seguridad se desvanecieron en un instante. Keisla Rodríguez Ortiz, una joven puertorriqueña de 27 años, era una mujer llena de vida y sueños. Era conocida por su amabilidad, belleza y determinación. Keisla tenía una vida por delante llena de promesas y expectativas, como muchas otras personas de su edad. Era una trabajadora y soñadora que aspiraba a lograr sus metas y disfrutar de un futuro brillante. Pero su vida se entrelazó de manera trágica con la del famoso boxeador Félix Verdejo Sánchez, en un evento que conmocionó a Puerto Rico y al mundo entero. Su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y la devastación que puede causar la maldad humana. Retomando la historia, Verdejo examinó la prueba de embarazo que Keisla le entregó y, en un giro escalofriante, la pesadilla comenzó. El testimonio de Luis Cádiz Martínez, coacusado en el crimen, reveló cómo la joven fue brutalmente agredida y sometida a un secuestro atroz. Las manos de Keisla fueron atadas con alambres de metal y el terror no hacía más que empezar. La tragedia tomó un giro aún más siniestro cuando Verdejo y su cómplice decidieron deshacerse del cuerpo de Keisla. Primero, buscaron el automóvil de la joven para desaparecerlo, según las palabras del propio Verdejo, pero su sangre fría no se detuvo ahí. La Dodge Durango, en la que viajaban, quedó registrada en vídeos mientras cruzaban el puente Teodoro Moscoso, y luego se detenían en el paseo. Esperaron el momento adecuado, cuando no había testigos, para arrojar el cuerpo de Keisla desde el puente.
El horror alcanzó su punto máximo cuando Cádiz Martínez se negó a seguir participando y, en cambio, Verdejo le entregó una pistola para realizar un acto aún más escalofriante: dispararle a Keisla. Con el cuerpo de Keisla flotando en el agua y espuma en la boca, el crimen alcanzó niveles inimaginables de brutalidad. A partir de ese momento, se desató una búsqueda de justicia que reveló detalles escalofriantes en el juicio, dejando a la familia de Keisla desconsolada y conmovida. El relato de Cádiz Martínez continuó, sumiendo a la audiencia en un horror indescriptible, desde la búsqueda de pruebas hasta la destrucción de evidencia y el ocultamiento de teléfonos celulares. La historia se convirtió en un thriller de horror real, donde la verdad y la justicia se volvieron cada vez más inquietantes con cada minuto que pasaba en el tribunal. A medida que el juicio avanzaba, surgían detalles aún más perturbadores. La investigación reveló la existencia de una trama retorcida y una planificación macabra por parte de Verdejo y su cómplice. Los motivos detrás de este crimen atroz comenzaron a emerger lentamente y la intriga se profundizó. Se supo que Verdejo había ejecutado un plan premeditado para asesinar a Keisla y al hijo que ésta esperaba. Según el testimonio de Cádiz Martínez, Keisla se había montado voluntariamente en el vehículo para mostrarle a Verdejo la prueba de embarazo. Pero lo que siguió fue una pesadilla inimaginable. Los hechos ocurrieron después de una planificación meticulosa y premeditación sustancial. Se alegó que Verdejo había contratado a Cádiz Martínez como parte de un plan siniestro, prometiendo recompensas económicas. A medida que se desarrollaba el testimonio, se volvía evidente que había oscuros secretos y motivaciones detrás de este espeluznante acto criminal. La audiencia estaba desconcertada y aterrorizada mientras escuchaba cómo Verdejo, un antiguo icono deportivo, se había convertido en un villano en la vida real. Las revelaciones seguían acumulándose, arrojando luz sobre los detalles más sombríos de este crimen atroz. La historia continuaba desgarradora y aterradora, recordando a todos que, a veces, la realidad puede superar a la ficción en términos de horror y maldad humanos. Los escalofríos recorrían la espalda de quienes seguían el juicio, mientras se enfrentaban a la verdadera naturaleza de este crimen espantoso. Finalmente, el veredicto del juicio de Félix Verdejo Sánchez fue un momento crucial en el proceso legal que captó la atención del público y conmocionó a Puerto Rico. La sala del Tribunal Federal de Estados Unidos en San Juan estaba cargada de tensión mientras esperaba el veredicto en el caso de Félix Verdejo Sánchez. El exboxeador puertorriqueño enfrentaba cargos relacionados con el secuestro que resultó en la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz, así como del asesinato involuntario del feto que ésta llevaba en su vientre. El veredicto fue leído en voz alta por el juez federal Pedro Delgado Hernández, quien presidía el caso. Las miradas ansiosas se dirigieron hacia el jurado, cuyos miembros habían pasado días deliberando sobre la culpabilidad o inocencia de Verdejo. El jurado declaró a Félix Verdejo culpable de varios de los cargos presentados en su contra. El exboxeador fue encontrado culpable de secuestro que resultó en muerte, así como del asesinato involuntario del feto de Keisla Rodríguez Ortiz. Estos veredictos confirmaron la participación de Verdejo en los horrores que había conmocionado a Puerto Rico y al mundo entero. El juez Hernández continuó leyendo el veredicto, explicando que el jurado no llegó a un acuerdo sobre los cargos de robo de automóvil y porte de arma de fuego durante la comisión de un acto violento. A pesar de esta falta de acuerdo en ciertos cargos, los veredictos de culpabilidad en los cargos más graves marcaban un hito en el juicio. La familia de Keisla Rodríguez Ortiz, presente en la sala, escuchó con emociones encontradas. Por un lado, había justicia para su ser querido. Y su futuro hijo, no nacido. Pero por otro lado, el dolor de la pérdida seguía siendo inmenso. Félix Verdejo Sánchez escuchó el veredicto con una expresión impasible en su rostro, mientras se enfrentaba a la realidad de una condena que cambiaría el rumbo de su vida. La sentencia de cadena perpetua que posteriormente se le impuso responsabilizaba
responsabilizaba a Verdejo Sánchez por el sufrimiento que infligió a sus víctimas. El juicio y el veredicto marcaron el cierre de un capítulo oscuro en la vida de Félix Verdejo Sánchez y el comienzo de una condena que serviría como recordatorio de la brutalidad de los crímenes cometidos. La justicia había hablado, pero el terror de esta historia nunca se desvanecería por completo. Un trágico y oscuro capítulo en la historia criminal que dejó una cicatriz imborrable en la memoria de todos los involucrados. Si esta historia no te ha perturbado lo suficiente, suscríbete para conocer la siguiente. Que tenga un buen día.